alumnos de la Universidad de Cuautla, México Internacional Centro de Enlace Puebla, de la licenciatura en Artes. Les doy la bienvenida a la materia Teoría de las Artes. El día de hoy vamos a analizar el tema número 2, que es Teoría del Arte en la Historia. Comenzamos. De las metas a alcanzar es que los alumnos conozcan el concepto de teoría del arte y su modificación histórica. Esto quiere decir que a través del transcurso del tiempo, cronológicamente se va a dividir esta historia en edades o en etapas. Y vamos a analizar cómo este concepto de teoría del arte se ha ido modificando. Vamos a analizar el origen del arte occidental, vamos a conocer, identificar y clasificar el término de arte a través de las regiones históricas, o sea, de estos periodos de tiempo. Dentro del temario vamos a abordar la teoría del arte en la historia, el concepto de arte en la civilización occidental. Y para actividades se les va a pedir que como tarea realicen un mapa conceptual que va a tener la asignación de 7 puntos. En un formato Word, PDF o imagen, enviar la elaboración de un mapa conceptual referente al tema del día de hoy, que es teoría del arte en la historia. Para actividad complementaria se les pide participar en el foro. Es una interpretación que va a tener el valor de 3 puntos, para lo cual se les pide, dentro de tu acontecer histórico, comenta las principales características del arte occidental. Y para ello vamos a iniciar con el desarrollo de nuestro tema, que es teoría del arte en la historia. Nos dice que este concepto de teoría del arte es una disciplina que engloba todas las descripciones de las manifestaciones artísticas. ¿A qué se refiere con manifestaciones artísticas? Todas estas expresiones que implican el acontecer artístico, como lo son la danza, el canto, el teatro, incluso estas manifestaciones que no son consideradas tan directamente dentro de las bellas artes, pero empezando por su consideración o aceptación en todos los géneros del arte, pero especialmente estas que están incluidas dentro de las bellas artes. Entonces, la teoría del arte como una disciplina se va a enfocar en el estudio de las bellas artes, y con ello se refiere más concretamente a este concepto estético. Y bueno, con algunas excepciones como la civilización china, en la que existe una tradición de teoría del arte desde el siglo VI, la inmensa mayoría de la producción escrita sobre teoría del arte, sobre el análisis teórico hacia el arte, ha correspondido históricamente a la civilización occidental. Y si hablamos que esta aportación de las teorías del arte engloban hacia lo que son las bellas artes, concretamente nos estamos refiriendo a lo que son el periodo de tiempo del Renacimiento. ¿Por qué? Porque en este movimiento histórico es cuando se hace esta separación de conceptos de artista y de artesano para concretar lo que es el término teoría del arte. A diferencia de otras civilizaciones como la cultura china, que nos dice que desde el siglo VI ya se tiene contextualizado lo que son las teorías hacia el arte. Para ello decimos que la definición del arte es abierta, subdiscutible. ¿Por qué? Porque este concepto de un teórico o de una teoría ya establecida hacia el arte se va modificando y es subjetiva porque depende de las características en las que se desarrolla. Por ejemplo, el tiempo histórico, los acontecimientos sociales, la clase, el nivel económico de la persona que está implementando esta teoría, hacia quiénes van dirigidos y demás. Por eso nos dice que es abierta, subjetiva y discutible, porque se va a ir modificando de acuerdo a los acontecimientos históricos, y por eso lo vamos a clasificar en distintos periodos de tiempo. Nos dice que no existe un acuerdo unánime entre historiadores, filósofos o artistas. Entonces, este concepto de teoría del arte no es el mismo o no es la misma teoría entre historiadores, filósofos o artistas. Y a lo largo del tiempo se han dado numerosas definiciones de arte, y entre ellas tenemos algunos ejemplos. Vamos a mencionar a Tomás de Aquino. El arte es el recto ordenamiento de la razón. Tomás de Aquino fue un filósofo. John Ruskin nos dice que el arte es expresión de la sociedad, o sea que es el resultado de un acontecimiento social. Él fue un escritor y crítico del arte. Jean Duffet fue un pintor y escultor, y él nos dice que el arte es la novedad, o sea, toda esa creación que implica la innovación del pensamiento para la creación. Para Schiller,
que es un dramaturgo y poeta, filósofo y historiador de la época. El arte es aquello que establece su propia regla, o sea que para que sea arte va a cubrir ciertas características, como si habláramos de movimientos artísticos. Para Adolf Loos, que es un arquitecto, nos dice que el arte es la libertad del genio, o sea que es la libertad que se tiene para poder plasmar lo que se piensa. Para Joseph Beuys, que es un escultor, nos dice que el arte es la acción, es la vida, o sea, es esta interpretación subjetiva que cada uno tiene. Para Wolf Postel, él es un pintor y escultor, nos dice que el arte es vida, vida es arte, o sea, que todo lo que nos rodea, por lo tanto, es una creación artística, y la creación artística es la vida como tal. Para Max Dvorak, él es un historiador de arte, nos dice que el arte es el estilo. Se refiere más concretamente a estas características estéticas. Para Marcel Duchamp nos dice que el arte es la idea. Sabemos que él es un pintor y un escultor que modifica todas estas creaciones a su época y por lo tanto nos dice que el arte es la idea. O sea, todo lo que él quiere crear, esta cuestión de pensamientos reverentes o irreverentes, son creaciones artísticas. ¿Por qué? Porque él rompe esquemas. Y por último, tenemos a Dino Forgario. Él es un filósofo y nos dice que el arte es todo aquello que los hombres llaman arte. ¿Cómo lo podemos interpretar? Que todo lo que está estipulado como una característica, un canon, nos va a indicar lo que es arte. Y para ello decimos que este concepto ha ido variando con el paso del tiempo. Hasta el Renacimiento, el arte solo se consideraba como las artes liberales, aquellas en las que se podía expresar. Pero la arquitectura, la escultura y la pintura eran consideradas como manualidades. Recordemos que las artes liberales eran aquellas que iban enfocadas hacia la parte científica, mientras que esta parte de la arquitectura, escultura y pintura eran más consideradas como una parte de artesanía o manualidad. El arte ha sido desde siempre uno de los principales medios de expresión del ser humano, porque veíamos sesiones anteriores en las que decíamos que como seres humanos tenemos esa necesidad de expresar. Desde la época primitiva se ha visto esa necesidad de expresión y ya existía esta expresión artística. ¿Por medio de qué? De movimientos, de sonidos no propiamente gesticulados, pero que reflejaban o expresaban, mejor dicho, algún acontecimiento que se quería dar a conocer. Y por eso nos dice que el arte ha sido desde siempre uno de los principales medios de expresión del ser humano, a través del cual se manifiestan las ideas o sentimientos, la forma y cómo se relacionan con el mundo. Es esta forma de interactuar entre quien crea y entre quien interpreta. Y su función puede variar desde las más prácticas hasta las más ornamentales. Y pueden tener un contenido religioso o simplemente estético. Esto de acuerdo a qué? Pues a los periodos en los que se desarrollan dichas creaciones artísticas. Y pueden ser duraderas o efímeras. Esto también nos dice que el arte en el siglo XX se pierde incluso el estrato material. ¿Esto qué quiere decir? Para Beuys, que la vida es un medio de expresión artística, destacando el aspecto vital de la acción. Así, todo el mundo es capaz de ser artista, o sea que se pierde esa esencia de la creación. ¿Por qué? Porque todos podemos ser artistas y podemos expresar, a lo mejor no cubriendo las características estéticas, pero sí con estas características de innovación o de creatividad. El término arte procede del latín ars. Etimológicamente ya habíamos analizado la estructura del término, que nos dice que procede del latín ars y es el equivalente al término griego techne, que significa técnica. Originalmente se aplicaba a toda la producción realizada por el hombre y a las disciplinas del saber hacer. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando lo analizamos en la forma etimológica hacia el latín, que es arte como tal, va más enfocado a esta cuestión de bellas artes, pero cuando se enfoca hacia el término techne,
que es la técnica. Decíamos entonces que es esta cuestión heredada, que es enseñar a un aprendiz las técnicas de elaboración para crear algo. Y nos dice que con el tiempo la derivación latina ars, arte, se utilizó para designar a las disciplinas relacionadas con las artes de lo estético y de lo emotivo, esta cuestión más directa hacia bellas artes. Y la derivación griega, el técnic, que es la técnica, para aquellas disciplinas que tienen que ver con la producción o intelectual y de artículos de uso. Esto va más enfocado a las artes útiles, aquellas que son como una cuestión que cubren utilidad, pero no cuidan esta parte de la estética. Y en la actualidad es difícil encontrar que ambos términos, tanto arte como técnica, se confundan o utilicen como sinónimos. ¿Por qué? Porque ya tenemos esta división. La teoría de las artes ya nos da el concepto de qué es arte, y en arte, para que podamos analizar o clasificar ciertas obras creadas por artistas, tenemos que identificar que cubren los cánones de arte vinculados hacia la estética. Y por eso nos dice que en la actualidad pues es muy difícil de que estos dos términos se confundan, porque una cosa es arte, otra cosa diferente es técnica, que es la cuestión de heredar el conocimiento hacia la creación más enfocada hacia manualidades. Y bueno, entonces, ¿de dónde viene este concepto de arte dentro de la civilización occidental? Para ello, nos dice que la historia del arte occidental se reduce de acuerdo a la tradición historiográfica, a la historia del arte europeo. Esta cuestión de historia del arte nos va a enfocar directamente al arte europeo, al continente europeo. Historiográficamente está contextualizada por continente europeo, continente asiático y continente africano. Pero concretamente vamos a hablar del continente europeo. Desde la Edad Media, así como a sus orígenes en el arte clásico, que es Grecia y Roma, y sus precedentes inmediatos, que son Egipto y Oriente Próximo. Por eso les comentaba que vamos a hablar del continente europeo con las culturas Grecia y Roma, y continente asiático y africano con Egipto y Oriente Próximo referente a Mesopotamia. La misma rescata una colección de obras que para el mundo occidental poseen significación estética. El arte occidental va a hacer referencia a las bellas artes, por lo tanto a este concepto de la estética. Y para ello es necesario que nos situemos geográficamente para entender cómo es que se mezclaron todas estas ideologías artísticas o corrientes históricas para poder formar lo que es el arte o la cultura occidental. Acá les mencionaba que dentro de nuestros continentes, cuando se hable de arte occidental, nos vamos a enfocar directamente en lo que es Roma y Grecia, situadas en el continente europeo. Cuando se hable de Oriente Próximo, nos vamos a situar en continente africano y continente asiático. En continente africano tenemos la civilización egipcia, y en continente asiático tenemos la civilización mesopotamia, que son los antecesores hacia la cultura greco-romana. En consecuencia, con la postura de la academia, las producciones artísticas de otras civilizaciones como la china o la japonesa, las de las zonas periféricas de la misma civilización occidental como la propia América colonial, han quedado por fuera de este gran relato. O sea, hablamos que de la cultura china, la cultura japonesa y la cultura americana no forman parte del concepto de arte occidental, y para ello se toma como análisis separado. Tal decisión suele ser acusada de eurocentrismo por parte de los partidarios de una perspectiva global. Desafortunadamente, cuando empezamos a hacer este análisis hacia el arte, únicamente nos enfocamos en la cultura occidental porque, como ya lo hemos mencionado, la cuna del arte para el análisis se da en Europa a través de las culturas de Grecia y de Roma. Y estas mismas culturas son las culturas madres hacia diversos
disciplinas como científicas, como artísticas, como historia y demás. Y son las que heredan a los demás las diversas disciplinas, independiente de otros países como China, como Japón y la misma cultura o arte dentro de América. Que no quiere decir que no existían, existían a la par, pero se analizan en diferentes vertientes. Y ahorita estamos analizando arte occidental. Continuamos. Dentro de este característico de la periodización, es decir, la división en sucesivas unidades de estudio, para definir los periodos se utilizan vocablos muy diversos como nombres de países, ciudades, territorios, culturas, civilizaciones, escuelas o rótulos puestos arbitrariamente por la propia historia del arte. O sea, estas son como que las características, las palabras claves que nosotros vamos a manejar para el análisis de nuestra teoría del arte. Y como reconoce Erwin Panofsky, esta tendencia a dividir en periodos o megaperiodos se hace necesario en tanto que permite diferenciarlos y entenderlos. Esta es la importancia de por qué nosotros debemos de dividir en periodos el análisis de la historia, y no solamente la historia, sino que específicamente dentro del arte se van a dividir en los mismos periodos, porque quiere decir que cada uno de los periodos tienen acontecimientos que los hacen iniciar y los hacen finalizar, y todas estas características o movimientos históricos influyen en las características o de las corrientes artísticas que se manejan en ese momento, las temáticas artísticas que se desarrollan en esos periodos de tiempo específicos. Y bueno, para ello entonces vamos a decir que la división que se prosigue es un ejemplo de ese orden, netamente cronológico y en parte evolutiva. Esto quiere decir que este periodo de tiempo que vamos a analizar se va a dividir en 4 edades. ¿Y cuáles son? Nuestra edad antigua, nuestra edad media, nuestra edad moderna y nuestra edad contemporánea. ¿Cómo lo vamos a analizar? De la siguiente forma. Observamos una línea del tiempo. Acá es muy importante que observemos las características principales que nos van a permitir poder analizar cada una de estas edades en una línea del tiempo. ¿Y cómo lo iniciamos? Bueno, nuestra línea del tiempo tiene cronológicamente una división de periodos. Y tenemos acá un inicio que fue hace 2.5 millones de años. Estamos hablando de hace mucho tiempo atrás. Y vemos como fin de nuestro periodo nuestra edad actual, que es el 2021. Y bueno, dentro de esta cronología de tiempo observamos que tenemos un 0. No quiere decir que es la mitad del tiempo de nuestro periodo, no. Esto quiere decir lo siguiente, tenemos un antes y un después. Cuando observemos esta ubicación del 0, históricamente nos han indicado que es el nacimiento de Cristo, lo cual quiere decir que a partir de este periodo de tiempo vamos a tener un antes de Cristo y un periodo después de Cristo, que es lo que observamos hacia aquí. Nuestra división de tiempo, hacia el lado derecho tenemos un después de Cristo y hacia el lado izquierdo un antes de Cristo. Ahora, históricamente, los acontecimientos se dividen en prehistoria y en historia. El análisis de la prehistoria es del año 3500 en el periodo antes de Cristo hacia el inicio de la creación de la vida, que fue de 2.5 millones de años. Ese periodo de prehistoria se divide en edad de piedra y en edad de metales. A partir del año 3500 a.C. a la fecha, vamos a conocer ese periodo de tiempo, ese bloque de tiempo como historia. Y la historia se va a clasificar en 4 periodos de tiempo, que son nuestra edad antigua, que inicia en el 3500 a.C. con un acontecimiento muy importante, que es el origen de la escritura. Y va a finalizar en el 476 después de Cristo con el acontecimiento con la caída del Imperio Romano. Estos son los 2 acontecimientos históricos que nos dan un inicio y un fin
para nuestros periodos de tiempo. ¿Quiénes son los que nos indican estos acontecimientos? Los historiadores, las personas que se dedican a estudiar este acontecimiento histórico. Ellos son los que nos dicen cuáles son los acontecimientos que marcan el inicio y el fin de cada periodo. Bueno, ya tenemos aquí nuestra edad antigua. Siguiente edad es la edad media. Inicia en el año 476 con la caída del Imperio Romano y finaliza en el año 1453 con la invasión de Constantinopla. Aquí es muy importante también que observemos que nuestras edades siempre van a tener sus equivalentes. Podemos crear nuestras líneas de tiempo con años, con siglos, con décadas, con sexenios y demás. Para nosotros, dentro del análisis de la teoría del arte, va a ser más fácil identificar nuestros periodos de tiempo por medio de siglos. Y si tenemos una fecha específica, observemos el 476, su equivalente en siglos es el siglo V. En este caso hablamos de nuestro periodo 1453, su equivalente en siglos es el siglo XV. Siguiente edad, hablamos del periodo de edad moderna, que va a iniciar con el año 1453, la invasión de Constantinopla, y va a finalizar en el año 1789 con la Revolución Francesa. Sus equivalentes son el inicio en el siglo XV y finalización en el siglo XVIII. Y por último, hablamos de nuestra edad o de nuestro periodo de tiempo, edad contemporánea, que va a iniciar con el siglo XVIII en el año 1789 con la Revolución Francesa y va a finalizar en la actualidad, que es el siglo XXI, con algún acontecimiento que todavía no nos indican los historiadores. Aquí se cree que ya hay otras edades o otros acontecimientos que se pueden marcar como un periodo anexo, pero todavía no tenemos ningún acontecimiento que nos marque o que nos indique que hemos iniciado un nuevo periodo de tiempo. Por lo tanto, vamos a hablar como nuestro último periodo o edad dentro de la historia, la edad contemporánea. Y esta es la forma en la que nosotros vamos a ir desarrollando estas líneas del tiempo, en las cuales vamos a hablar de cada una, por sesión, vamos a hablar de cada uno de estos periodos del tiempo. Para la siguiente sesión vamos a hacer una línea del tiempo en la que únicamente se hable de todos estos acontecimientos históricos y artísticos para nuestro periodo de tiempo, edad antigua. Y así sucesivamente hasta que abordemos las 4 edades históricas. Como conclusión, ¿qué podemos decir? Que el origen del arte como concepto occidental contempla las características y cánones estéticos de la civilización clásica, que es la grecorromana, con sus antecedentes como las culturas del Oriente Próximo, Mesopotamia y Egipto, influenciada en lo posterior por culturas mozárabes y musulmanas, para modificar la corriente del pensamiento, sin perder el concepto, el cual mencionamos que es subjetivo y adaptativo al transcurrir del tiempo y las etapas históricas. ¿Por qué? Porque depende de quién lo crea, del movimiento histórico, social y político que se esté viviendo para poder generar una teoría en ese momento. Y este concepto se desarrolló dependiendo de las épocas y acontecimientos sociales de la misma o del mismo periodo del tiempo. De actividades solicitadas como tarea se pide realizar un mapa conceptual que va a tener el valor de 7 puntos. En un formato PDF, enviar la elaboración de un mapa conceptual referente al tema de la sesión número 2, que es Teoría del Arte en la Historia. Y para ello es muy importante que revisen la rúbrica de cotejo, en la cual se indica que es un documento tamaño carta que debe de ser elaborado con un margen estrecho, con un interlineado de 1.5, con un formato de letra calibria tamaño 11, mínimo una cuartilla, debe de llevar la portada con los datos de la escuela, la materia y el alumno, y deben de indicar la fecha de la sesión a la que corresponde dicha actividad. El documento se va a enviar en un formato PDF. ¿Cuál es el objetivo?
que el alumno debe elaborar un mapa conceptual del tema utilizando parafraseo para sustentar los conocimientos adquiridos en esta sesión, apoyándose con ejemplos citados en el desarrollo de la clase. Esto quiere decir que no solamente me van a enviar imágenes como si fuese un mapa mental, sino que este mapa conceptual, como su nombre lo indica, tiene que ir acompañado de conceptos, pero no van a copiar y pegar, van a parafrasear para que ustedes interpreten la información que están detallando en su actividad. Calificación 7 puntos. Como actividad complementaria se pide la participación en el foro, que tiene una asignación de 3 puntos. Y la pregunta es, dentro de tu acontecimiento histórico, comenta las principales características del arte occidental. Para la siguiente sesión vamos a hablar de nuestra edad antigua. Directamente vamos a hablar de 4 civilizaciones. Civilización griega, romana, egipcia y mesopotamia. Vamos a hablar, por ejemplo, de arquitectura, escultura y pintura. Vamos a hacer comparaciones de cuáles eran las diferencias entre estas civilizaciones para poder conocer a lo mejor por qué las posturas, por qué el uso de ciertos colores, de ciertas temáticas, cuáles eran las diferencias en escultura, por ejemplo, entre Grecia y Roma, entre Egipto y Mesopotamia, el uso de los colores, las técnicas, el uso de materiales. Entonces vamos a poder comparar la diferencia entre cada uno de ellos para conocer estrictamente las temáticas de cada una de las civilizaciones dentro del mismo periodo de tiempo que es nuestra edad antigua. Bueno, alumnos, con esto concluimos la sesión del día de hoy. Gracias.